Es eso. Porque un funcionario de segundo o tercer orden en una empresa en la que el gerente y el jefe le entran a la cochinada, ¿con qué cara me vas a llamar la atención si yo hago la mía? Y ahora más bien hay un problema en el Estado. Nadie quiere firmar nada porque ahora todos tienen miedo porque cayeron los de arriba. Pero ¿vamos a esperar hasta eso? No, hay que formar. Ese es nuestro reto, ¿verdad? Entonces, efectivamente, así seamos grandazos, aprendemos mirando todavía. O por lo menos, si no pasa nada allá, yo también la hago. Estoy con mi carro, estoy con luz roja y el otro ¡frum!, se pasa y yo, sí, me paso, ¡frum!, no pasa nada. Estamos aprendiendo, estamos vivenciando que no pasa nada y eso es grave. Ok, vamos a ver. Algo de lo que se dijo lo sistematizamos muy rapidito. Existe una mirada unidimensional de la actitud, sentimiento. Si tú entiendes y tu equipo piensa que la actitud es un sentimiento, entonces van a trabajar solo sentimiento. Luego se avanzó y se dice, es sentimiento, pero además es un conocimiento. No estamos diciendo que solo sea conocimiento. Una actitud requiere de conocimiento. Cuando conversábamos con muchos jóvenes, por ejemplo, un profesor me decía, estos chicos no respetan. ¿Por qué, profesor? ¿Qué pasó? No, ¿qué dice? Entonces, conversamos con los jóvenes, pero me decían, profe, lo que pasa es que este profe no nos entiende. Él cree que no lo respetamos, porque él quiere que lo tratemos así. Decirle, profe, es cariño, no entiende. Él no entiende, no nos entiende. Él cree que le estamos faltando el respeto. O sea, no ha habido un acuerdo de concepción de qué es lo bueno y lo malo. Y al no haber un curso de moral y de ética en nuestro sistema educativo, eso es difícil. Sistemas educativos en el mundo, además de religión, tienen un curso de ética. O si hubiese un curso de ciudadanía, un componente fundamental debería ser hablar y educar en ética. Entonces, somos un país que esa parte no la tiene. Los colegios nuestros deberían trabajar esa formación. Existen muchos lugares por donde puede ir. El curso de religión, sobre el cual se está discutiendo mucho en este momento, si debe ir, no debe ir. Hay gente que no quiere, y durante mucho tiempo hemos tenido, pues, por varios frentes, una lucha para que se mantenga, porque quizás es uno de los puntos donde se puede hablar de la moral y de la ética. Salvo que el profesor de religión se raye y solo haga historia de la salvación. Y de memoria, entonces tampoco nos va a ayudar mucho, ¿no? Porque si no comenzamos a pensar que el núcleo central está en la formación de los valores trascendentes, y esa fue una conferencia en la que participé la vez anterior con los salesianos también, que necesitamos comenzar a regresar a la fuente, porque a veces nos quedamos en cosas periféricas y no estamos entrando al núcleo central que tiene que ver con la formación de los valores más grandes. Ok, entonces, sí, esas son las dos formas. Y la tercera es el modelo multidimensional, el que más se utiliza, pero el que menos trabajamos en los colegios. Entonces, los equipos que trabajamos valores, deberíamos saber que en la actualidad, incluso dentro de lo que llaman el pensamiento complejo y la neurociencia, las actitudes y los valores, en principio, es una forma de conocimiento que el ser humano tiene, que se expresa en emoción, que se expresa en sentimiento, que se expresa en actitud, o sea, es multidimensional. Y en un trabajo interesante, que les pongo la cita de Beckler, desde 1984, en un trabajo muy importante, él decía, tenemos que ver la actitud integralmente. Entonces,
Toda actitud tiene un componente de conocimiento. Cuando tú conversas con los chicos en un taller, por ejemplo, de tutoría, muchos de ellos dicen: profe, eso yo no sabía. Yo no lo había discutido así. No lo veía así. Porque hay cosas que en su vida ellos, por su formación, por su juventud, por lo que viven, no llegan no a vivenciar, sino en primer lugar a entender, a conocer. Quizá por eso, cuando yo reviso la metodología de la didáctica salesiana, ¿no?, Don Bosco los llamaba primero por el cariño, por la amorevолeza, los juntaba, por eso se acercaba a ellos cuando estaban jugando, para plantearles algunas cosas de conocimiento. Por eso le hablaba de razón y religión. Claro que él escribió en orden: razón, religión y amorevолeza. Pero en su práctica primero era amorevолeza, después ya la razón y la religión. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, tiene que haber un elemento de conocimiento. Los chicos de hoy podemos pensar que saben, pero no tienen claridad, por ejemplo, de las consecuencias que tiene ser así o así. Si la escuela comienza a trabajar, en principio como estrategia, no solo el sentido, sino que el taller de formación de valores clarifique lo que los chicos no saben. No tratando de decir es así, sino ir descubriendo. Porque con ellos, en los talleres, cuando dicen: profe, yo no la veía así. Pucha, profe, si es así hay que cambiar, me decían. O sea, como consecuencia de un conocimiento. El segundo componente que Beckler plantea es emocional, porque tú puedes saber que eso no se hace, pero también hay que formar la voluntad de hacerlo. ¿Y qué es la otra parte y la más difícil? ¿Cómo se forman voluntades? ¿Cómo logras que quiera hacerlo? El ejemplo que casi siempre uso es el del semáforo. Todo el mundo sabe que en luz roja hay que detenerse. Claro, si alguien se pasa y dice: no, disculpen, yo no sabía. Bueno, a partir de ahora ya lo sabes. Entonces, ahora que ya sabes, entonces es pecado, pues, ¿no es cierto? O sea, si sabes que no se hace y lo haces, estás tomando una decisión. ¿Y por qué usted no lo hace? Porque no me da la gana, primo. Yo me paso la luz roja porque me da la regalada gana. Entonces, ¿qué cosa no se ha trabajado? ¿Qué diques no se han formado? Los diques afectivo-emocionales, que es la parte más difícil del trabajo en valores. Para eso hay estrategias. Y la primera de ellas es el testimonio. El testimonio. Nadie puede esperar vivencia de valores en alguien si no es testimonio de valores. Entonces, tu equipo en el colegio requiere, bueno, ya de repente no todos, pero el valor que estamos trabajando, tiene que haber testimonio. Y si no hay testimonio de ese valor, entonces estamos hablando en el aire. Ok, entonces, por eso la estrategia que les vamos a dejar, por favor me avisas con el tiempo, porque yo corto en el tiempo que me indiques, porque yo a veces pierdo el control del tiempo. Me emociono mucho. 15 minutos, perfecto. Entonces, ya hemos más o menos clarificado qué miradas hay de las actitudes y los valores. Claro que podríamos tener, y he prometido, y lo voy a prometer ahora a todos, que hay que comenzar a escribir, y a través de la editorial salesiana vamos a tener el desarrollo de todas esas ideas por escrito para que ustedes puedan compartir. Vamos a hacer eso, lo he prometido a la editorial salesiana. Vamos a preparar instrucciones para trabajar en valores o algo así, ideas para trabajar en valores, ¿verdad? Cómo hacerlo por escrito. Es un poco desarrollar esta estrategia. Ahora voy a usar unos minutitos para ello. Profe, ¿cómo trabajo valores? Bueno, en primer lugar, el valor yo lo entiendo con 3 componentes. Y si trabajo en el aula, entonces hay que trabajar 3 aspectos.
No solo puedo observar si quiere o no quiere, no solo es observar si hace o no, ¿verdad? Porque una lista de cotejo me diría si lo está haciendo. Pero ¿cómo darme cuenta de que quiere hacerlo? ¿Cómo darme cuenta de que sabe lo que tiene que hacer? Entonces, esta estructura multidimensional planteada por Beckler desde el 84 es el eje fundamental del trabajo sistemático en educación en valores. Entonces, no sé si todos ya lo están trabajando así, de tal manera que el diseño curricular que se hace en la escuela para trabajar los valores debería incorporar qué componente cognitivo estamos trabajando, cuánto le estamos informando a los chicos sobre el valor. Entonces, esto es muy importante porque lo pueden saber. Y a veces me dicen, profe, pero eso ya lo saben. Sí, pero es bueno recordarles. Porque mientras más permanezca en el cerebro como conocimiento, será un elemento de guía. Cuando estudié esto entendía a mi madre. Me decía, no se miente, no se miente. Aunque sea para morir hay que decir la verdad. No se miente. Y bueno, no era muy afectiva de repente y mi oreja cuántas veces habrá sido estirada y mi mamá me decía, no se miente, no se miente. Y ella es radical con lo de la mentira. Entonces yo, no es que no mienta, pero cuando miento todo el mundo se entera. Porque cuando estoy mintiendo aparece mi madre en la oreja, no se miente, aunque sea para morir se dice la verdad, aparece en la oreja. ¿Por qué? Porque ha sido grabado. Porque cognitivamente he recibido esa información. Por eso la estrategia dice proveer información permanente, subliminal, y claro, esta parte no era mucho de mi mamá, afectiva. A veces me escucha mi madre y me dice, pero le digo, pero esa es mi experiencia. Yo me acuerdo cómo he sido formado en un valor, ahora me doy cuenta, sí, me lo decían permanentemente. Como por ejemplo en un colegio adquirimos el valor. Que funcione o no funcione, pero lo adquirimos como conocimiento. Ahora, que lo hagamos es otra cosa. Entonces, ¿qué valores tiene tu colegio? Tal. Yo me acerco a cualquiera de la promoción del colegio tal, uno que está por salir en quinto. ¿Cuáles son los valores de tu colegio? ¿Los valores de mi colegio? Ni lo saben. Y claro, hay colegios que tienen 8, 9. ¿Para qué tanto? Nuestra axiología de formación está conformada por un conjunto sólido de un rollo, pero extraordinario. Cualquier parecido es coincidencia, por si acaso. Entonces yo prefiero 3 valores. En este colegio los formamos así y así. Cuando discutimos esto en la universidad, por ejemplo en la escuela de posgrado, porque ahí comenzó, en la universidad luego se generalizó. ¿Vamos a formar valores? Sí. El primer valor va a ser honestidad. Nadie debe copiar a otro. No puedes tener la cara de presentar un trabajo con lo que otro ha hecho. Y cuando los chicos ingresan a la universidad, lo hacen. Porque del colegio no vienen con ese valor. Se bajan de internet todo, le cambian de formato, le ponen 2 dibujitos y presentan. Y su profe, check. Entonces, no estamos formando, por ejemplo, ese valor. Y cuando llegan a la universidad, nosotros dijimos, vamos a trabajar solo un valor por ahora. Todos los demás no lo podemos enfrentar, pero con este, que es vital para nosotros, sí lo vamos a hacer. Y como comenzamos a trabajar, por ejemplo, la honestidad. Entonces, no te olvides de la coma. Primero, no te olvides de las comas. O sea, si citas a alguien, ponle comas y di de quién es. No es que no copies, sino cítalo. Respeta el conocimiento de otro. Y jamás presentes como tuyo lo que no es tuyo. Punto. Al comienzo se comenzó con toda una campaña subliminal permanente y hasta ahora lo seguimos haciendo. Entonces, de alguna manera esta estrategia, eso es una estrategia para trabajar valores. ¿Qué aspecto estás formando cognitivamente? Pero no basta.
Porque la otra dimensión es, hay un momento en el que tú no sabes que hay que, por ejemplo, la luz roja. Oiga usted, señor, ¿por qué no se detiene? Usted sabe que la luz roja, sí, sé, pero ¿por qué no lo hace? Porque no me da la gana, primo. ¿Algún problema? Me da la gana, quiero pasarme. Entonces, el segundo componente que se trabaja en la actitud es el componente afectivo emocional. Traducido, la voluntad. Más simple, les tiene que dar la gana de ser responsables. Les tiene que dar la gana de ser honestos. ¿Cómo yo como profesor trabajo? ¿Qué cosa tengo que hacer para que le dé la gana? Y entonces el trabajo, ahí dice la estrategia, caricia, testimonio y conflicto ético. Fue de un agustino que aprendí lo del conflicto ético. Fray Eugenio, que tenía un libro, y de él aprendí el conflicto ético. Aquella vez que discutíamos el conflicto cognitivo y todo el rollo de los cognitivos, que está bien y que hay que seguirlo trabajando, pero si tú quieres formar valores, ¿cómo logro que le dé la gana? Generando en él un conflicto ético. Entonces, por ejemplo, cuando digo, ¿y cómo están trabajando los valores? Bueno, además de la observación, pero estamos trabajando situaciones en las que los llevamos a una reflexión y terminan con un conflicto ético. O sea, sentir de que lo que estoy haciendo no está bien. O sea, no juzgarlos, sino que lleguen a sentir el problema. Y para eso hay diferentes estrategias que ustedes conocen, dilemas, situaciones, en los que en formas diversas tiene que sentir conflicto ético. Hay mucho material que se ha trabajado y lecturas muy bonitas que conllevan a eso, para trabajar. Y además de ello, no solamente tiene que ser un conflicto ético, tiene que sentir testimonio. Tiene que comenzar a ver un modelo. O sea, si yo tengo un conflicto ético y digo, creo que eso está mal, pero ¿en quién me fijo? Tengo que tener un modelo. Y hay que trabajar y tiene que ser cercano. Entonces ahí tenemos problemas. Porque a veces ni siquiera en la familia el modelo está. Y en el colegio, no es que el que trabaja valores tiene que ser santo, pero tiene que ser modelo. Y ese es un reto. Porque si el chico no vivencia, voy a decir una soncera, vivencialmente vivir al otro el valor, entonces, ¿de qué me estás hablando? Si mi profesor dice, vamos a razonar, chicos, razonamiento matemático, fórmula, discúlpame, la fórmula es una aplicación, libro de razonamiento matemático, fórmula. ¿Me entienden? Las incoherencias que a veces tenemos. Lo mismo puede ocurrir en nuestros cursos de formación de moral y de ética. Bueno, y caricia. Quizá una de las mejores formas de lograr que quiera hacerlo es porque lo quieres. Porque además que le hablas que está mal, además que ve un modelo, tiene que sentir que es aceptado, que es querido. Don Bosco decía, no solo hay que amarlos, hay que decirles que los amas. Quizá eso a veces los hombres no entienden. Mi vida, ¿qué? ¿Me amas? ¿Y qué cosa crees que hago acá a 15 años? No es así. Y que a veces somos tan duros que somos incapaces de decir, te amo. Somos incapaces de amar. Y aunque ustedes no lo crean, todas las investigaciones que hay, que es el acompañamiento vivencial de amor, el que más efectos de cambio en actitudes consigue. De tal manera que es un reto muy grande, y cuando yo hablo de la dimensión afectiva, de lograr la voluntad, de eso que estoy diciendo, que le dé la gana de,
Entonces, claro, después habrá que chequear y hacer un instrumento como me doy cuenta que le da la gana. Y claro, el profesor decía, en la conversación, hablando con él, viendo cómo va avanzando. Y entonces los valores, además de una lista de cotejo, tendrán que tener un guión de entrevista permanente en la que yo voy recibiendo y sistematizando si él está procesando o no, además de una guía de observación. O sea, no basta solo la lista de cotejo o una rúbrica que está de moda, sino fundamentalmente en este punto el acompañamiento vivencial, que ese es el gran tema que hoy día hemos querido trabajar. Y el otro elemento, el tercero, es el comportamental, es el que más observamos porque es el que se ve. El que se ve, ¿lo hace o no lo hace? Y claro, si alguien respeta la luz roja, no sabemos si lo está haciendo porque quiere o porque ha visto la policía en la esquina, ¿no? O en el Callao. Curiosamente en el Callao todo el mundo respeta. Y hay taxistas que dicen en el Callao, no voy. ¿Por qué? Porque ahí hay que respetar. Así de simple. Dice 60 kilómetros por hora y 60 kilómetros por hora. Pasas a 70, tienes tu foto y te llega a tu casa 500 soles de multa. ¿No? Por ir rápido allá a Ventanilla, 2 fotos. Ahí está mi colega. Ya después aprendí ir más temprano a 60 por hora. Pero después te acostumbras. Si es una regla, hay que respetar. En fin, todos esos elementos tienen que ver con la parte de lo que hacen. Entonces, cuando nosotros veamos que nuestros chicos ya están logrando lo que esperamos que vaya caminando poco a poco, entonces, como el Señor, pues, como la parábola de la misericordia, si se convierte y cambia, hay que hacer fiesta, ¿verdad? Entonces, festejar el cambio. En el colegio, por ejemplo, me tocaba de cuarto de secundaria, duro, ¿sí? Y le digo, profesor, he hecho un poquito de la tarea. Bien, porque antes no me hacía nada. Qué lindo que estés madurando y creciendo, qué bueno, y tu trabajo está bien, entonces la siguiente hizo mejor. O sea, ¿cómo logramos cambiar? Cuando veamos algo, el tercer componente es festejar. Y recordarán que esa anécdota decía, y cuando la niña no saluda, ¿qué hacen? Hablamos con ella y le decimos, eso no se hace. O sea, ¿y ese es el trabajo en valores? No, niña, no están trabajando en valores. Y claro, ya me ganó el tiempo, pero eso, lo de la evaluación ustedes conocen, criterio, indicador, instrumento, esas se las saben. Porque creo que lo que hemos expuesto hasta ese momento puede servir más como reflexión y una mirada en este día tan especial para pensar seriamente en lo que está ocurriendo en nuestro país. Hemos descuidado durante 20 años la formación de valores y el resultado es el que tenemos. Si queremos una nueva generación de niños que respeten, niños que valoren a la persona, que cuiden su vida y respeten la del otro y construyamos un país, es urgente la tarea que puse. Formar en valores, con valores, desde los valores, para los valores. Este equipo maravilloso que está acá, creo que está comprometido en esto, ¿verdad? Creo que estoy en el tiempo, ¿verdad, Víctor? Muy bien. Ya a veces, bueno, somos tantos, a veces suelo preguntar, ¿qué es lo más interesante y bonito que hoy día has escuchado y que te sirva de algo en tu práctica? ¿Alguien lo puede decir, por favor? ¿Por este lado? Nada, gracias. Aquí, alguien que dé un testimonio de que algo ha servido. Por ejemplo, ¿qué? A ver, dime. Muy rapidito. Yo creo que lo importante es rescatar a la persona, ¿no? La persona es el valor máximo y tiene que sentirlo de esta manera para poder también potenciarse. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Una más? ¿Profesora? ¿O profesor? Sí.
Festejar el cambio. Muchas gracias. Un aplauso. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a tener, me parece que vamos a continuar, ¿verdad? Y tendremos muchas oportunidades de preguntas. Yo solo quiero decirles algo muy especial. Gracias. Gracias por vuestro compromiso con la educación. Gracias por comprometerse a trabajar en valores. Gracias por haber venido y gracias por haberme escuchado. Hasta otra oportunidad.